de la época prehistórica, ¿no? Que son dos civilizaciones que quedaron en la época prehistórica, porque estos fueron los que descubrieron la escritura, especialmente los íberos. No, aquí tenemos a los íberos, que ellos vivían en poblados amurallados, eran mucho más civilizados, además formaban las calles en sus casas, ¿ya? Estos eran expertos artesanos, fabricaban las espadas de hierro, estas se llamaban falcatas, esto ya lo hemos visto el día de ayer, ya eran principalmente agricultores, ya, y estos conocían la escritura, las monedas, la minería y la cerámica. Si conocían la minería, obviamente la metalurgia también. Y aquí habíamos indicado que tenemos algunas muestras de los íberos, como sus casas, sus armaduras, sus armas, como las espadas, las falcatas, y sus esculturas, como la dama de Elche. En el caso de los celtas ocupaban la meseta de la costa atlántica. Ellos vivían en lugares altos, en cerros, y estos construían los castros para vivir ahí. Como eran nómadas, entonces iban de un lugar a otro, ¿sí? Entonces, una vez que se establecieron en un determinado lugar, van a ir creciendo por la península ibérica. Ellos eran principalmente ganaderos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener nosotros las dos culturas, los celtas y los íberos. Los celtas, agricultura pobre, ganadería importante, artesanía de poca calidad, no conocían la escritura, ¿ya? Vivían en castros, en lugares altos, y se dedicaban a la crianza de ganado, y como el ganado era fácil de moverlo, entonces lo llevaban con ellos. En el caso de los íberos, tenemos una base agrícola, su minería desarrollada en la metalurgia, ¿ya? Su cerámica, el tejido, a través de los telares, tenían su propia moneda, desarrollaban la escritura, sus poblados eran amurallados, con casas amuralladas y calles angostas, y había la importancia del arte ibérico. Se van a fundir y se va a crear lo que son los celtíberos, o la cultura celtíbera. ¿Qué es lo que los celtas aportan en esta fusión? ¿No? Esto se va a dar en el siglo V antes de Cristo. ¿Qué es lo que los celtas aportan en esta fusión? ¿Qué es lo que los celtas, en qué los celtas eran más expertos y fuertes? En la ganadería. Eso, muy bien, en la ganadería, ¿no? Y claro, los íberos ponen la parte agrícola y todo ese proceso, ¿no? ¿Ya? También habíamos visto ayer los pueblos colonizadores y hablamos de los fenicios, ¿sí? Quienes van a llegar el siglo VI antes de Cristo, atraídos por los minerales como el oro y la plata. Estos van a venir desde Asia, eran hábiles navegantes y excelentes comerciantes. Estos se instalaron en la costa andaluza, donde fundaron algunas colonias como en todo el Mediterráneo, como Gadir, Sexi, Malaca y Abdera, donde comerciaban con íberos, y ellos también inventaron el alfabeto, ¿no? Los fenicios. Los fenicios también construyeron la ciudad de Cartago en África, ¿ya? Acá tenemos a los griegos, que van a llegar en el siglo VI antes de Cristo, al igual que estos fenicios, pero estos van a venir desde Grecia y se van a instalar en la costa mediterránea para comerciar con los metales, la sal y el esparto. Estos van a fundar colonias como Rodes, Esporión y Sagunto, ¿ya? Luego van a ver que por sus valles y montañas en la Edad Antigua, Grecia era un conjunto de ciudades-estado, como el caso de Atenas, Corintio, Esparta y otras. Conquista gran parte del Mediterráneo bajo el mando de Alejandro Magno, y hasta que se extendió hasta la India, ¿no? En el caso de Grecia. Va a destacar por su cultura, pintura, escultura, arquitectura, matemática, filosofía, ¿sí? Y tuvieron guerras contra los medo-persas, ¿no? Estas fueron las guerras médicas, y una de sus batallas fue la de Maratón, ¿sí? Estos son los cartaginenses, ¿no? Que van a llegar hasta el siglo III. Estos van a venir desde África, se van a instalar en las Islas Baleares y al este de la península, donde van a fundar las colonias como Ibiza y Cartagena. Querían conquistar la península para aumentar su poder, ¿ya? Pero van a ser retenidos por los romanos, ¿ya? Fueron derrotados y expulsados por estos mismos, ¿no? ¿Ya? Entonces, Cartago fue fundado por los fenicios en el norte de África,
Luego se apoderó Cartago de la península ibérica y luchó contra los romanos por el dominio del Mediterráneo en las guerras púnicas. Y uno de los generales que manejaban los ejércitos de los Cartagos eran el famoso general Aníbal el Grande. ¿Ya? Y bueno, ya habíamos quedado con esto de Roma, ¿sí? Ok, muy bien. A ver, voy a hacer preguntas, ¿ya? Volvemos a recordar, estamos recordando nomás esto. Fenicios, griegos, cartagineses. Pregunta: ¿cuál de los pueblos colonizadores, a ver, atiéndame, cuál de los pueblos colonizadores inventaron el alfabeto? Los griegos. La segunda, a ver. Los griegos no. Claro, los griegos tienen su propio alfabeto, el alfabeto griego, pero eso no lo usamos nosotros, ¿ya? A ver, otro. Los romanos. ¿Acaso había romanos en los pueblos colonizadores? Fenicios, ¿sí? Griegos y cartaginenses. La tercera es la vencida, a ver. ¿Quiénes inventaron el alfabeto? ¿Cómo es? Dele, a ver. ¿Fenicios? Los fenicios. Fenicios, muy bien. Ok. Fácil la pregunta, a ver. Llegaron hacia el siglo III antes de Cristo y procedían de África. Los cartagineses. Eso, los cartaginenses. Muy bien. Ok. Ya. Otra pregunta. Este pueblo colonizador destacó por su cultura, donde se ve la pintura, escultura, arquitectura, matemática, filosofía. Romanos. Romanos no. ¿Sí, no? Pues. Los griegos. Eso, los griegos. Muy bien. Ok. Una pregunta más, a ver si se acuerdan, ¿sí? ¿Contra quiénes pelearon los griegos en las guerras médicas? ¿Contra quiénes pelearon los griegos en las guerras médicas? Con los medo-persas. Eso, contra los medo-persas. Muy bien. Ok. ¿Ya? Bueno, ya habíamos hablado de Roma y se acuerdan, ayer hemos visto un videíto, ¿no? Del circo romano, nos ha parecido interesante porque era lo último que habíamos visto en la clase. Pero ahora vamos a hablar un poco más de Roma, ¿ya? Roma surge en la península itálica y se extiende su imperio por todo el Mediterráneo, ¿no? Con un enorme ejército mantuvo guerras contra muchos pueblos, ¿ya? Entonces, Roma hizo la conquista de Hispania, ¿ya? Los romanos desembarcaron el año 218 en Ampurias, venciendo en poco tiempo a los cartaginenses, dirigido por Aníbal el Grande en las llamadas guerras púnicas. Después ocuparon el territorio peninsular y la llamaron Hispania. Esta conquista duró más de 200 años. Los pueblos del norte e interior ofrecieron una gran resistencia. En el año 19 a.C., Augusto, el emperador romano, concluyó la conquista romana de Hispania. ¿Ya? Vamos a ver, conoceremos la romanización. ¿Ya? A eso se llama la conquista. ¿Está bien? Los romanos dividieron Hispania, que es este territorio que ellos conquistaron, ¿ya?
en 5 provincias. Tenemos a Bética, Lusitana, Tarraconense, Gallaecia y Cartaginense. Van a implantar en todo el territorio las leyes del Imperio Romano y esto va a estar fundamentado en el derecho romano. La sociedad estaba organizada en personas libres y los esclavos. ¿Quiénes eran las personas libres? Los que eran romanos, los que habían nacido en Roma. Y bueno, y los esclavos eran los prisioneros que se agarraban en las guerras o que eran perseguidos necesariamente por no adorar a sus dioses, ¿sí? Aquí hablamos más que todo de los cristianos, ¿ya? Que en ese tiempo Roma todavía no se consideraba un imperio cristiano porque Roma era politeísta, tenía muchos dioses. Entonces, esta romanización es el proceso por el cual los hispanos adoptaron poco a poco las costumbres de los romanos, porque ellos fueron conquistando estos territorios y poniendo énfasis en poder transmitir estas costumbres, ¿ya? Entonces, esta comenzó principalmente con los legionarios que transformaron los poblados en ciudades. ¿Cómo hicieron esto? Construyeron calzadas, acueductos, templos, teatros, termas y anfiteatros, ¿sí? Entonces, poco a poco los hispanos empezaron a tener su propio idioma, que era el latín, dejando de lado el euskera, que era la lengua anterior